Oye, Reja, ¿por qué te enojas si te digo que eres bonita? Porque soy fea, ¿y qué? ¿Y qué? Palabra que no, cielo mío, eres un cuero. Si insistes, te vuelvo a morder. Yo soy fea, Raquel la fea. A ver, dilo, cobarde. Eres Raquel la fea. Pero de cualquier manera me quieres. Atrévete a decirlo, retrasado mental, hijo del coronel Cárdenas. Pero de cualquier maniobra de amo. Ah, me clamas. Te amo y te extraño, clamó él. Te ramo y te empaño, corrigió ella. Te ano y te extriño, te mamo y te encaño, te tramo y te engaño. ¿Quieres más? Ahí van. ¿Te callas o te pego? ¿Sí o no? Amenazó Raquel. Clarines, dijo Trombones. Caray, viejito, ya te salió el pentagrama y la marihuana. Esto que acaban de escuchar es un fragmento del cuento ¿Cuál es la onda? De José Agustín. José Agustín falleció en enero de 2024, hace no tanto tiempo, y él, junto con este cuento que viene dentro de su primer libro de cuentos titulado Inventando que sueño, fue uno de los mayores representantes de la literatura de la onda en México y después en el mundo. Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y efectivamente tomamos las video reseñas una vez más, ahora con José Agustín, con su libro Inventando que sueño, incluido en este tomo de bolsillo, reeditado con un prólogo de Luis Humberto Cross-White, donde tenemos todos estos relatos de este escritor que, como ya adelantaba en la introducción, falleció hace no mucho, 2024, a los inicios, en enero, y que sin embargo, como siempre sucede afortunadamente para todos nosotros, nosotras, nos deja su obra. Dentro de esa obra tenemos este primer libro de cuentos, Inventando que sueño, publicado en 1968, año de la matanza de Tlatelolco en México. Y aunque no tengo el dato preciso, si tú lo tienes, déjamelo en los comentarios. Estoy casi seguro, a falta de pruebas, pero casi seguro, de que este libro, además de ser escrito antes de la matanza, evidentemente también fue publicado antes del 2 de octubre. Porque todo lo que viene aquí reflejado en estos 7 relatos, en estos 7 cuentos que componen Inventando que sueño, tienen mucho de juguetones, mucho de coloquialismo, y por ahí solamente el fantasma sugerido de la policía ahí buscando, minando la expresión de los jóvenes, de los adolescentes, de los que se están redescubriendo, que están probando las drogas, que están disfrutando el rock and roll, volviendo al jazz en algunos casos, y que por supuesto estaban muy en contra del gobierno autoritario. Pero volviendo a los cuentos entonces, publicados antes del 2 de octubre, Inventando que sueño, tenemos que considerar que, como ya escucharon en el fragmento del principio, aquí con José Agustín, para responder a cuál es la onda, como se llama el título de su cuento, y cuál es la onda en general de estos cuentos, como Inventando que sueño, como un paquete completo, tenemos que considerar que José Agustín se distingue, ya desde sus primeras novelas, pero también en estos primeros cuentos, por manejar el lenguaje, darnos esa ficción tan real del coloquialismo, de las expresiones quebradas, del albur. Inclusive ya lo escucharon en la primera parte, en la introducción, le dice cosas el enamorado, la enamorada, como te ano y te extraño, en lugar de te amo y te extraño. Hay muchos juegos de palabras, reflexiones, reflejos, de sonidos. Y de hecho José Agustín estaba muy consciente de esto en una de las entrevistas que he revisado para este video, que te la dejo en la descripción por supuesto. Él reconoce que esta manera de retomar de la realidad el coloquialismo, la cuestión del folclore urbano, es una ficción absoluta. Solamente, también como lo hizo en su momento Juan Rulfo, él está tomando elementos de la realidad para hacerlos parte de su ficción, y ya en la ficción, lo que sea que se exprese, lo que sea que se ponga en marcha, es un pacto con el lector, con la lectora. Porque en realidad es imposible capturar la realidad del lenguaje. El lenguaje cambia, la lengua siempre está transformándose. Como bien dice el caso de la canción aquella de Rosalía, yo me transformo, la lengua también se transforma. Y en ese sentido José Agustín está muy consciente a la hora de escribir sus cuentos y a la hora también de dar entrevistas y reconocer aciertos y desatinos. Pero decía por otro lado que este libro de cuentos Inventando que sueño está dividido en 7 partes, y si no lo he dicho, ahora lo declaro. 7 partes que son mucho como una obra dramática, 7 actos,
donde por supuesto el más representativo, ya lo tiene desde el título, no es Inventando que sueño, que es el primero que aparece, que ahorita haremos un pequeño comentario, sino cuál es la onda. Por eso hemos citado un fragmento al principio de este video. Lo que sucede en este cuento, cuál es la onda, es que en un encuentro fortuito, en un bar, está Oliveira tocando la batería. Esto es nuestro protagonista masculino, y se encuentra con Raquel, la enamorada, la mujer que se integra en esta sinfonía de dos interpretaciones, de dos personas, de dos personajes. Pensando en eso, uno podría caer en la típica historia de amor dentro de un bar, dentro de una noche larga, donde pues por un lado puede caerse en la pornografía, por un lado puede irse muy rápido al encuentro carnal, pero en este caso José Agustín no hace eso, y lo que hace es ponerlos a jugar, ponerlos a responderse, a lanzarse albures, a darse a conocer de dónde vienen sus realidades. Él, por un lado, de clase media, ella también, venida menos de una familia adinerada, incluso hace un chiste de que su papá tuvo el desgraciado detalle de morirse muy viejo y no dejarles a su familia antes toda su gran herencia. Entonces, pensando en esas dos posiciones, tenemos la clase media, que también es un signo muy válido y muy repetido, porque tiene mucho sentido ante la Ciudad de México de los años 60, 50, 70, que esos sean los personajes que están descubriendo el mundo, que están descubriendo la gran ciudad, pero yendo, en este caso, después de que se conocen, salen a hacer un tour por los hoteles. Y decía yo que era muy fácil caer en la pornografía, caer en el encuentro sexual inmediato, carnal, en alguna de esas habitaciones. Pero José Agustín no hace eso. José Agustín los va llevando con albures entre ellos, ¿no? Con juegos de palabras, donde los dos están metidos en eso. No es que alguno se propase, no es que alguno se quede atrás o se quede perdido, todo lo contrario, están en ese erotismo, hablemoslo en ese sentido, de ocultamientos, de máscaras, de lenguajes, de palabras, de cosas que suenan parecidas pero no lo son, como te extraño no es lo mismo que te extriño, te ano no es lo mismo que te amo. Y sin embargo aparecen, ¿no? Se contagian esas maneras diferentes de referirse a la persona, en este caso que pues es el fundamento de un enamoramiento. Inclusive van haciendo estas visitas en los hoteles y ella quiere algo verdaderamente feo, algo verdaderamente que pues que dé pena si están visitando esos lugares, y él va entendiendo también esta suerte de juego invertido. Es algo muy carnavalesco, hay que entenderlo, por supuesto. Recupera mucho eso de Dostoyevsky, digamos, y no se diga de la Edad Media, donde todo en algún punto del año se invierte, donde las cosas más valiosas, finas, nobles, se vuelven lo más ruin, lo más despreciable, y lo que antes era lo bajo, lo menos valorado, toma el lugar de hasta arriba. Hay una inversión en este cuento de cuál es la onda. Y por ahí vamos, la onda entonces tiene que viajar en la ciudad de hotel en hotel, con referencias a música, con referencias a las drogas, por supuesto, con negaciones de consumo, pero realidades de experiencia, que a lo mejor no lo hacen entre ellos en ese momento porque también son muy inocentes entre ellos, se quedan más en la cuestión del lenguaje, de los albures, como ya he dicho, y probablemente lo más cercano que tenemos a un encuentro de cuerpo con cuerpo es una mordida que ella le propina a Oliveira en uno de esos juegos y arranques muy infantiles, muy inocentes, muy absurdos también por otro lado. Y entonces en esas habitaciones que van visitando, repito, nunca consuman lo que sería el acto directo de los cuerpos, sino que más bien se van insinuando en palabras, en juegos, en música, en repeticiones, en un posible casamiento, y al final, para no arruinar el cuento, lo intentan, pero aquí no es un felices por siempre clásico de los cuentos de hadas. Esto no es literatura de ese estilo, sino que es literatura de la onda. ¿Cuál es la onda? El juego, la música, la improvisación, más allá de otras cosas, que tiene mucho este cuento, ¿Cuál es la onda?, de José Agustín. Si consideramos todo esto, podemos entender por qué Margot Glaz, una escritora igual mexicana, en algún momento en esa época sacó un artículo donde hablaba de la literatura de la onda como algo que probablemente no iba a durar nada, que nomás era un experimento de niños, de adolescentes escritores, entre ellos José Agustín, y que pues se puede ver como solamente por mucho una experimentación.
En un principio José Agustín no estaba muy de acuerdo, pero después agarró el término y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de la onda como un cambio, de New Wave, ¿no? Algo así como unos claxon que están sonando ahora que grabo el video, que no es lo convencional, es estridente, es juguetón, que da un anuncio, pero que al mismo tiempo es lo más urbano de la Ciudad de México. Y eso es que los protagonistas de todos estos cuentos de Inventando que Sueño son jóvenes, son adolescentes, son adultos muy en su primera incursión de la adultez, pero que siguen muy vivos en ese mundo de las artes, la música, de las más importantes, pero también el cine. Por ejemplo, el primer cuento, Inventando que Sueño, tiene a una protagonista que está dentro del mundillo del cine en Hollywood, pero ahora está en París y siente una desazón muy grande de no hallarse como artista. Entonces tenemos también esta otra parte en este primer cuento de Inventando que Sueño, que lleva el mismo título, donde hay esa desesperanza, pero con mucha improvisación a la hora de irlo leyendo, de reconocerse en ella y de que a pesar de que está viviendo el sueño de ser actriz, no se encuentra del todo. Por otro lado, también hay un cuento, me parece que es el quinto, si no mal recuerdo, es el de La Casa Sin Fronteras, entre paréntesis lluvia, es el intermedio, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto cuento, donde aquí es el único lugar donde el estilo juguetón musical muy improvisado a propósito se deja de lado, es un José Agustín más controlado y tenemos en este relato de La Casa Sin Fronteras la excepción a la regla de que también José Agustín podía y lo hizo escribir relatos mucho más clásicos, bien estructurados, con todo el respeto de el desarrollo, de la introducción, del desarrollo y de la conclusión, ¿no? Del clímax y de la resolución. Y en todo caso, este es un cuento que es la excepción a la regla porque es un cuento detectivesco, es un cuento de misterio. Y entonces ahí tenemos también cómo algo que no está dentro de la onda también puede sostenerse en esta literatura de José Agustín. Obviamente alguien podrá decir, bueno, la literatura, los relatos de detectives, de misterio, pues tampoco es que sean la regla, son un género, un subgénero por ahí que algunos quieren encasillar como algo menor, como algo menos, cuando todo lo contrario puede suceder cuando sabes ahí meter una buena historia, un buen quiebre dentro, pues también dentro de las letras mexicanas, como lo ha hecho José Agustín, y no es el único caso, pero estamos hablando en este video de este primer libro de cuentos, Inventando que Sueño. También tenemos la referencia del séptimo, que se llama Mucha Ropa, que es la visita de un niño, de un joven, que lo llevan a un table dance, y bueno, ahí ve y se critica, por supuesto, también la cuestión del machismo, la cuestión de cómo este niño se ve forzado a tener ese acercamiento, digamos, de manera un tanto brutal, como muchos casos desafortunadamente sigue sucediendo, de voy a llevar a mi niño o a mi sobrino, lo que sea, a que se haga hombre y ese tipo de cosas. Pero obviamente lo vemos también con un estilo crítico, mordaz, de burla, pero que sin embargo pues está crudo, está ahí sucediendo frente a nuestros ojos mientras estamos leyendo. También otro, por supuesto, es el amor del bueno, que es el sexto cuento que viene aquí metido, donde se nos narra la historia de una boda, de la fiesta de una boda, donde todo sale mal y al mismo tiempo resulta, en el buen sentido, que se casan y que llegan al juzgado civil, pero antes llega la policía a la fiesta, pero antes la música como que arruina y al mismo tiempo no les da lo que necesitan a los invitados, a los participantes. En fin, hay también el relato de la onda que hay en las bodas mexicanas, que inclusive llegan a tener también momentos de machismo, de violencia, muy criticable, pero que tiene que retratarse en la literatura. La literatura no debe negarse a esos temas que por supuesto que en la realidad deben de pues clausurarse, ya no deben de suceder, deben de superarse, pero que deben también pues surgir en la ficción, porque es parte en algún momento de la realidad, nos sirve para reflexionar, ver otras aristas y mucho más cuando tienes las capacidades de José Agustín para presentarlo con recursos cinematográficos, con acotaciones, con referencias de que la cámara se proyecta sobre los protagonistas. Eso pasa en el cuento de ¿Cuál es la onda?, con el que empezamos esta
esta reseña, pero también sucede en el de Amor del Bueno, en toda esa fiesta que hay paneos y demás que tú puedes ir como siguiendo en un guión cinematográfico. Entonces, José Agustín, escritor de La Onda. ¿Cuál es La Onda? Es ese cuento, el más representativo del primer libro que él publica de relatos, Inventando que Sueño, en 1968. Ya lo dijimos antes, muy seguramente el 2 de octubre, pero que por ahí se anuncia esa violencia de la ley, de la represión. En el fragmento primero, incluso Raquel nos dice que el otro, al burlarse de él, es hijo del coronel Cárdenas, ¿no? Maldito imbécil o algo por el estilo. Entonces, esas referencias a la crítica del poder están muy muy claras en José Agustín. Y de hecho, en la misma entrevista que cité hace no mucho en este video, José Agustín dice que desde su trinchera, que es la literatura y específicamente la escritura, él quería pues mantener la revolución, es decir, no quedarse en lo que estamos, criticar, ir más allá. Y él sabía que su talento era trabajable y así lo hizo hasta prácticamente el último minuto. Era la literatura, la escritura, y con este tipo de cuentos, de novelas, también ensayos, donde no se limita, si tiene que haber recursos cinematográficos, si tiene que haber recursos del teatro, si tiene que haber música intercalada, también si tiene que haber Spanglish o partes en francés como de burla o recuperación, o pues por simple juego de sonidos, de palabras, por sonidos e incorporaciones de este estilo, pues lo pone, ¿no? No hay que negarse, es esta libertad, esta crítica, esta improvisación, como si el lenguaje fuera una droga, como si la droga de expresarse en una historia tuviera que explotar en muchos sentidos, en varios momentos. Y entonces, ¿cuál es la onda de José Agustín? Pues es esto, es improvisar, que las palabras lleguen, los personajes vivan, aunque no estemos de acuerdo, pero incluirlos porque esos retratos nos revelan mucho de en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuál es la revolución que queremos, si es que la queremos, y cómo no eso solamente de cómo podemos dar nuestro granito de arena, sino que existe una doble realidad, adentro y afuera, ¿no? Estas compensaciones donde, desde donde estés, hazlo bien, hazlo seguro, incorpora todo lo que puedas, no te limites, sé riguroso, pero amplía tus horizontes y al mismo tiempo considera que existe un mundo. No todo es literatura, pero como dice Lorca en alguno de sus discursos, si tuviera mucha hambre, no tuviera nada que consumir, yo pediría no solo un pan, sino un pan y un libro. Entonces, en ese sentido, aquí a lo mejor José Agustín no pediría solamente un pan y un libro, sino quizás también un poco de LSD o una improvisación muy buena de jazz o de rock o cualquier cuestión que tenga esas ganas de no quedarse en lo que estamos viviendo, esas ganas de ampliar los panoramas. Y de hecho, en una de las futuras reseñas que sacaremos en este canal, más o menos literatura, estaremos hablando de esta, es la premisa, la contracultura en México, también de José Agustín, que es una suerte de varios ensayos donde va recuperando los hipitecas, la cuestión de los beatniks, Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción muy muy volado, un macizo le llama él, pero en fin, no comamos ansias y más bien pongámonos a leer a José Agustín. Te invito entonces a suscribirte a mi canal. Esto es más o menos literatura. Deja cualquier comentario, duda, necesidad de aclaración o a lo mejor una muy buena letra de rock and roll, de alguna cuestión indie, lo que a ti te guste en los comentarios. Y sin más allá que añadir, te agradezco mucho que hayas visto este video. Déjame decirte que te amo y te extraño y nos vemos en un video muy próximo. Bye.